Pues buenos días, hermanos míos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Sabéis que el otro día, el domingo pasado, qué fue? Domingo de resurrección, exactamente. Y el mensaje de hoy se titula 8 días después. 8 días después. Vamos, hermanos, al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 18 en adelante. Aunque nos vamos a enfocar en unos versículos que están más abajo. Y dice: después de que Jesús se apareció a María Magdalena, ¿verdad? Dice, lo leo en la Biblia textual: María Magdalena va anunciando a los discípulos: he visto al Señor, y les manifestó que le había dicho estas cosas. Jesús, ¿no? Y ahora entramos en el apartado siguiente, del 19 al 23, y dice: cuando fue la tarde de aquel mismo día, 1 de la semana, y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos por temor a los judíos, Jesús llegó y se hizo que estuviera en el medio, y les dice: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos, al ver al Señor, se regocijaron. Nuevamente les dijo: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos, y dice: recibid el Espíritu Santo. A cuantos perdonéis los pecados, les han sido perdonados. A cuantos los retengáis, les han sido retenidos. Y aquí venimos al pasaje, claro, versículo 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, el llamado Dídimo, gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús apareció. O sea que el domingo de resurrección, Tomás no estuvo en la aparición de Jesús. Le decían, pues, los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: a menos que vea en sus manos la señal de los clavos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. 8 días después, de nuevo estaban sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Llegó Jesús y se hizo presente estando las puertas cerradas y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: trae acá tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y continúa: y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero esas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Con este panorama en mente, con todo lo que acabamos de leer, vamos a ir pues explicando un poco, versículo por versículo, todo lo que sucede aquí. Y sin duda alguna, como entenderéis, el propósito principal aquí es el asunto de 8 días después, de qué pasó ahí en ese momento. Pero también hay algunos pasajes que es necesario que se conteste de a qué se refieren, ¿vale? Y me gustaría hacer esas aclaraciones para que podamos tener una mejor comprensión de la palabra de Dios con su ayuda. Entonces, mirad, en el versículo 19, vamos a empezar ahí nuestro estudio. Cuando fue la tarde de aquel mismo día, 1 de la semana. Fijaos, cuando fue la tarde de aquel mismo día, 1 de la semana.
ahí, en el original griego, no se utiliza el primer día de la semana, sino día 1 de la semana. Y ciertamente eso es una forma hebrea de contar los días. Pero también es una reminiscencia de Génesis, capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Qué es lo que dice? Y dijo Dios, ¿no? Sea la luz. Y fue la luz. Y vamos a leer concretamente lo que dice la escritura allí. Porque eso de sea la luz todos lo conocemos. Pero mirad lo que continúa diciendo el pasaje. Y vio Dios, versículo 4, que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí tenéis. El día en el que Dios ordena, porque fijaos, no se utiliza el término bara, que es el de crear. Dios no creó la luz de la nada. La luz preexistía. La luz la hizo manifestar. Sea la luz. Sea la luz. No hagamos la luz. O algo así. Y eso es muy interesante, porque si de ahí saltamos a Primera de Juan, capítulo 1, nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Por qué la luz era buena? Porque Dios es bueno. Porque Dios es luz. Y Él, que es luz, hace manifestar la luz en medio del mundo que Él ha creado. Porque en Génesis 1:2, ¿qué pasó? Había tinieblas. Y porque había tinieblas, Dios hace manifestar su luz. Y por si a alguno le queda todavía la duda, en 2 de Corintios, capítulo 4, se habla de que Dios ha hecho resplandecer, digamos, esa luz y hace referencia a Cristo, la gloria de Cristo, ¿vale? Y es una reminiscencia a Génesis 1, 3 al 5 de nuevo. Entonces tenemos claro que en medio de las tinieblas Dios hace resplandecer la luz, y la luz era buena. Y fue la tarde y la mañana día 1. Día 1. Y aquí se utiliza de nuevo, otra vez, no el ordinal, sino el cardinal. Día 1, no el día primero, como algunas versiones traducen aquí. Bien, ¿hemos entendido esto entonces? ¿Cuál es el simbolismo, por lo tanto? Jesucristo, que dijo, yo soy la luz del mundo, y que dice Juan capítulo 1, Él era la luz. Bueno, pues la luz vuelve a resplandecer el día de la resurrección. Hay una derrota tremenda de las tinieblas y Jesús ha resucitado. La luz vuelve, sea la luz. Y eso pasó el día 1 de la semana, el domingo, el día 1 de la semana. Así como fue la tarde y la mañana, día 1, cuando se hizo la luz. Se manifestó la luz. Bien, entendiendo esto, con esta introducción, dice, y estando cerradas las puertas, versículo 19, donde estaban los discípulos por temor a los judíos, Jesús llegó y se hizo que estuviera en medio y les dice, paz a vosotros. Eso es muy interesante, ¿no? Seguro que esta traducción suena un poco extraña porque va muy a la literalidad del griego, ¿no? Dice, estando cerradas las puertas. ¿Por qué estaban cerradas las puertas? Porque ellos tenían miedo de que los judíos fueran, con el permiso de los romanos o sin el permiso de los romanos, también a por los discípulos, también a por ellos, y que les hicieran a ellos lo que le hicieron al Señor. Entonces, por temor a los judíos, estaban encerrados. Pero Jesús se manifestó ahí, la luz se manifestó, Cristo se manifestó en medio. Y dice, Shalom, con una sola palabra, ¿no? Paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos
y el costado. Fijaos qué interesante. No es que Tomás después demanda que le muestre las manos y el costado, sino que ya Jesús se apareció y de hecho enfatizó, les mostró las manos y el costado. Las manos por los clavos y el costado porque lo traspasaron, como nos cuenta Juan en el mismo Evangelio, el capítulo 19. Les mostró las manos y el costado, pero Tomás no había visto las manos y el costado. Entonces los discípulos, al ver al Señor, ¿qué? Se regocijaron. O sea, estaban tremendamente alegres, claro. ¿Cómo iban a estar si no? Nuevamente les dijo: paz a vosotros, shalom, ¿no? Como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos. Y dice: recibid el Espíritu Santo. A cuantos perdonéis los pecados les han sido perdonados. A cuantos los retengáis les han sido retenidos. Y aquí nos vamos a detener un poquito para explicar este pasaje. Mirad. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos, al ver al Señor, se regocijaron. Me gustaría que nos dirijamos ahora a Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Y vamos a ver, para tener un cuadro más completo, una imagen más completa de lo que estaba sucediendo, en el mismo contexto, de la misma aparición, ¿sí? Mirad, Lucas capítulo, perdón, ¿he dicho 23? Sí. Quería decir Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos al, después del camino a Emaús, de la aparición a los del camino de Emaús, vamos a leer que esto que justamente es por la noche. Lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, ¿cuándo sucede? El domingo de resurrección, por la noche. Pues mirad, después de que se hizo atardecer, después de los del camino a Emaús, ¿verdad? De que se les apareció, de que ellos entendieron quién era, Jesús se aparece ¿en dónde? En Jerusalén, donde estaban los discípulos, por la noche. Y justo los del camino de Emaús habían llegado corriendo, sorprendidos, porque han visto al Cristo resucitado. Vale, vamos a ver qué pasó entonces. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, versículo 36, 24-36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom, paz a vosotros. ¿Veis? Entonces, espantados y atemorizados, cosa que Juan no nos cuenta, ¿no? Espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad, ¿veis el contexto? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El propósito era acreditar, no asegurar, que ellos se aseguren de que están viendo al verdaderamente resucitado. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, versículo 40. 41. Y como todavía ellos de gozo, ¿veis? ¿Os acordáis que dijo que se regocijaron? Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, y dice la Reina Valera, y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son, ahí ahora más atentos todavía, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, las tres partes del Tanaj del Antiguo Testamento hebreo. Entonces, ¿qué hizo? Versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo:
Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, por un lado, fijaos, aquí hay muchas cosas. Por un lado, él está diciendo que esperen en Jerusalén a la llegada del Espíritu Santo, que iba a suceder 50 días después, el día de Pentecostés. Y 40 días después Jesús iba a ascender, según Lucas, en Hechos, capítulo 1. Pero mirad qué interesante. En Juan 20, 22, Jesús sopla y dice recibid el Espíritu Santo. Y aquí les dice que recibiréis el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos un acto donde Él sopla, hace algo. Y por el otro lado hay una promesa de que recibirán. Y por eso los intérpretes bíblicos han entendido el pasaje de Juan como la promesa del Espíritu Santo. Porque en el paralelo, en Lucas, se está diciendo que esperen la promesa del Padre sobre ellos, ¿vale? El versículo 49 de Lucas 24. No obstante, en el versículo 45 sucedió algo. Mirad, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, o sea que les había dado un repaso de todo lo que el Tanaj, el Antiguo Testamento, decía acerca de él proféticamente. Y les abrió el entendimiento para que les entrase la comprensión. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ha tenido que obrar de una manera para iluminar el entendimiento de los apóstoles, para que eso que llevaban escuchando y en tanto tiempo de repente les cuadrase todo, se pusiese en su sitio todo, en su mente. Eso es maravilloso, pero por el otro lado entonces tenemos por un lado un acto de iluminación del Espíritu Santo y por el otro lado tenemos una promesa del Espíritu Santo. Ahora, esto no es todo. Estamos viendo que estamos hablando de la misma aparición. Tenemos elementos de la carne, del cuerpo, dice que un espíritu no tiene ni carne ni huesos como veis que yo tengo, y es justo lo que está sucediendo en el pasaje paralelo de Juan. Y también sucede otra cosa, vamos a verlo. En el pasaje de Juan, hermanos, que acabamos de leer, dice, y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos al ver al Señor se regocijaron. Versículo 29, nuevamente les dijo, Shalom, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Y aquí la palabra que se utiliza, de que yo también os envío, es como a los embajadores, a la gente, representantes muy poderosos en la política, que eran enviados delegados, como los emisarios, ¿no? Representantes de un reino, que iban a ser enviados para una determinada acción a la que eran comisionados. Y Jesús utiliza esta palabra que alude a ese tipo de encargo tan sublime, tan importante, tan crucial. Y dice, como el Padre me ha enviado, yo os envío para este propósito. ¿A qué les está enviando, hermanos? Es evidente. Hechos capítulo 1. Lucas capítulo 24, acabamos de leerlo. Marcos en el final largo, en el capítulo 16. Y Mateo, capítulo 28. Todos hablan de lo mismo. Id y haced discípulos. ¿Y qué decía Lucas? En Lucas, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es el contexto del pasaje? La comisión para predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Dice el 47 también. El perdón de pecados. Vale. Entendiendo este trasfondo,
de que estamos en el contexto de que una vez que son iluminados por el Espíritu Santo y se promete que el Espíritu Santo va a venir, Jesús dice que es necesario que esto que Él acaba de vivir sucediera, su muerte y resurrección, pero también es necesario el qué, que se predique. Por eso los envía, por eso en el pasaje de Juan los envía como sus delegados. Dice que se predique el Evangelio, que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y qué es lo que dice en el paralelo? Yo os envío, vamos a leerlo de nuevo, hermanos, en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, yo también os envío, versículo 21. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y dice, recibid el Espíritu Santo. Y aquí tenéis el paralelo de Lucas 24, 47, en Juan capítulo 20, versículo 23. A cuantos perdonéis los pecados, les han sido perdonados. A cuantos los retengáis, les han sido retenidos. Hermanos, en el contexto de lo que estamos hablando, la comisión para que el Evangelio sea predicado y de que la gente reciba el perdón de pecados por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. ¿Cómo Roma puede interpretar ese pasaje como la confesión sacerdotal auricular? ¿Sí? ¿Sabes que la Iglesia Católica saca este texto de su contexto y le convierte en un pretexto para justificar una práctica súper tardía en la historia de la Iglesia, a saber que una persona tiene que ir como una persona a confesarse para recibir la absolución y el perdón de sus pecados? A los apóstoles ni se les pasaba por la mente ni por un segundo algo así. Acabamos de leer que ese texto no tiene nada que ver con la confesión auricular, sacerdotal, sino tiene que ver con la comisión de la predicación del Evangelio. En el versículo anterior, dice, en el versículo 21 dice, yo os envío, como el Padre me ha enviado, yo os envío ¿a qué? A predicar el arrepentimiento, para que la gente reciba el perdón de pecados. Entonces, si tú predicas el Evangelio, les está diciendo, ellos serán perdonados. Pero si no predicas, sus pecados les son retenidos. ¿Cómo? Dice, ¿no? Dice Pablo, ¿no? ¿Cómo creerán si nadie les predica? El perdón de pecados, hermanos, se recibe por medio de la fe en el Evangelio. Y si nosotros no predicamos el Evangelio, pues sus pecados no son perdonados. Entonces, esa es la primera aplicación contextual de ese pasaje. La aplicación contextual es el contexto de la predicación del Evangelio, de ese pasaje difícil. A cuantos perdonéis los pecados les han sido perdonados, a cuantos se los retengáis les son retenidos. Pero podemos ir todavía más allá, hermanos. Y esto es muy, muy interesante respecto a este pasaje. Y es lo siguiente, hermanos. En el texto griego, a cuantos perdonéis o remitáis los pecados, utiliza el perfecto en la segunda cláusula. No dice que les son perdonados ni siquiera, les han sido perdonados. A cuantos los retengáis, les han sido retenidos. Y esto tiene que ver con dos cosas. En cuanto al evangelismo, tiene que ver con la ira de Dios. ¿Os acordáis en Juan capítulo 3, versículo 36? Si uno cree en Jesús tiene vida eterna, pero si no, si rehúsa creer en Él, la ira de Dios está sobre Él. Es decir, sus pecados ya le fueron retenidos de siempre. O sea, ya los tenía retenidos. La cuestión es si esa persona creerá. Pero podemos ir todavía más allá en nuestro estudio y acercamiento a esto. Y es, a cuantos perdonéis los pecados les han sido perdonados ya, ¿no? A cuantos los retengáis, les han sido retenidos. O sea que no depende de lo que la persona misma haga, eso no es lo que va a producir el efecto de ese perdón, sino que ese perdón, o no perdón, ya sucedió. Y entonces esto nos une con otro pasaje.
que es un pasaje disciplinario. Y pues muchos intérpretes también van a Mateo capítulo 16, versículo 18, y Mateo capítulo 18, versículo 18. Y Mateo capítulo 18, versículo 18, el contexto nos explica dónde estamos. ¿Y dónde estamos? Ahí donde hay un hermano que ha pecado contra otro y que no quiere. Pues que no quiere, pues vas con dos hermanos. Y si no, con toda la iglesia. Y si no, tenlo por gentil y publicano. Si no quiere arrepentirse y pedir perdón, ¿no? Tenlo por gentil y publicano. Entonces, ese de tenerlo por gentil y publicano es una especie de excomunión, ¿no? De la iglesia, disciplinaria. Y entonces, si unimos este pasaje con la analogía con los otros pasajes, independientemente del contexto de la evangelización en sí, nos sale lo siguiente, que este pasaje también se puede interpretar como pasaje disciplinario. Es decir, que si una persona, porque curiosamente cuando les dice lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, también el sentido no es futuro allí en realidad. También ya como que habrá sido atado. En la traducción literal sería habrá sido atado en el cielo o habrá sido desatado. Y atar y desatar es permitir, prohibir, atar, y desatar es permitir. Es un lenguaje rabínico que se utilizaba para las normas, para las decisiones que haya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, tenemos el pasaje, ¿no?, en Hechos capítulo 15, donde tenemos una cuestión controvertida y tenemos a Santiago que dice que nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que se decreten estas cosas el concilio de Jerusalén. Entonces realmente la idea no es tanto lo que el apóstol haga, sino la idea es qué es lo que está en el cielo y se hace real a través del pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, cuando sea guiado por el Espíritu Santo. Entonces, tiene que ver un poco con eso, es pasaje disciplinario. Jesús da a los apóstoles la autoridad de someter a disciplina a determinados miembros de la iglesia por su resistencia, por su desobediencia. Eso es muy interesante. Y aquí me gustaría hacer una aclaración, porque este pasaje realmente merece esta aclaración. Hermanos, si vamos a Colosenses, por ejemplo, capítulo 2, versículos 13 al 14, dice que Jesús perdonó todos nuestros pecados. Hermano, si tú vienes a Jesús en arrepentimiento y fe, todos tus pecados, dice, han sido perdonados gracias a la sangre de la cruz. Todos estos pasajes confirman que Jesús es el que perdona el pecado, y Él perdona todos nuestros pecados. Si hemos tenido una fe genuina en Él, otra persona, ojo, no puede decidir más tarde que no se nos ha perdonado un pecado u otro, ¿entendéis? Es decir, la aplicación que Roma hace de este pasaje se salta completamente del Nuevo Testamento. Si Jesús dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿le son perdonados o depende de que después el apóstol le perdone? ¿O le son perdonados? Pues sí que le son perdonados. Y si dice Pablo en Colosenses que todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz, ¿fueron perdonados todos? ¿O hay algunos que se han reservado para que los apóstoles lo administren? ¿O las generaciones siguientes de los siervos de Dios? Pues evidentemente, como indica el intérprete, el comentario Jameson, Fuset y Brown, dice: a quienes remitáis los pecados les quedan remitidos, etc. En sentido literal y autoritario, este poder nunca fue ejercido por ninguno de los apóstoles, y ellos mismos nunca lo entendieron claramente como poseído o transmitido. ¿Se entiende? Nunca lo entendieron como poseído o transmitido. Esa supuesta prerrogativa de perdonarle los pecados y absorber los pecados, ellos nunca lo han demostrado entender, ni nunca se ha dicho que lo hayan transmitido.
el poder de intervenir en la relación entre los hombres y Dios no puede haber sido dado por Cristo a sus ministros, sino en un sentido ministerial o declarativo, como intérpretes autorizados de su palabra. Mientras que en la actuación de sus ministros, la verdadera naturaleza del poder que les fue confiado se manifiesta en el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Atar y desatar, ¿os acordáis? Fabuloso. Realmente es importante entender esto. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando, al igual que cualquier secta, cuando un texto se saca fuera de su contexto, te puede llevar a un error si no lo lees en su contexto. Y el contexto no tiene nada que ver. Ni la autoconciencia de los apóstoles respecto a esa supuesta prerrogativa existe, ni la práctica de ninguna confesión auricular o sacerdotal. Pero lo que dice, ¿no? Prima facie, ¿no? O sea, supongamos que la lectura más sencilla y más natural de una persona, ¿no? De ese texto, prima facie. Una persona llega a eso, ¿cuál es la conclusión lógica? ¿De quién posee las prerrogativas supuestas de Juan capítulo 20, versículo 23? Los apóstoles. Y ningún pasaje bíblico dice que esa capacidad haya sido transmitida a otros. Y eso es muy curioso. De hecho, si conocéis el testimonio de Francisco Lacueva, que fue un sacerdote católico y profesor de teología dogmática en Zaragoza, él, al entrar en contacto con los evangélicos también, se da cuenta de algunos problemas del catolicismo enormes. Y una de las cosas que le convenció del error del catolicismo, que él controlaba el tema de la historia de la Iglesia, es que dice que la confesión auricular no existía hasta después del siglo III después de Cristo, como mínimo. Entonces, dice, ¿qué pasa? Que todos los cristianos de antes, por no recibir la absolución sacerdotal, todos iban al infierno. Y claro, porque Roma es lo que quiere decir, que si tú no recibes la confesión, la absolución, tú no vas al cielo. Entonces, claro, Francisco de la Cueva le ha chocado tanto todo esto y era tan contrario a la historia del cristianismo de la Iglesia que el hombre decidió hacerse seguidor de Cristo y se hizo cristiano evangélico. Eso es muy, muy llamativo, muy importante para entender el contexto de esto, que Juan 20:23 nada tiene que ver con Roma. Y aún si ellos tuviesen cierto supuesto poder del que ellos nunca han sabido, solamente lo tenían ellos, y no hay evidencia de lo contrario. Bien, aclarado este pasaje, vamos a pasar entonces a lo que nos concierne en este punto. Pero Tomás, versículo 24, uno de los 12, el llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús apareció y les dio esa encomendación de predicar el Evangelio. Le decían, pues, los otros discípulos, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, a menos que vea en sus manos la señal de los clavos y meta mi dedo en lugar de sus clavos y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo lo mismo, en igualdad de condiciones está pidiendo lo mismo que han tenido los apóstoles. O sea, vosotros 10, ¿lo habéis visto? Muy bien, pues yo también. Si yo no lo veo, no lo creo. Pero esa actitud era correcta. Según el contexto, vamos a verlo. Versículo 26. 8 días después, de nuevo estaban sus discípulos dentro. Y Tomás con ellos. 8 días después, o sea que un domingo como hoy podría ser, ¿no? Llegó Jesús y se hizo presente, estando las puertas cerradas otra vez, para que no quepa duda. Y dijo, Shalom, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío, los dos títulos de Dios, ¿vale? Señor mío Adonai y Dios mío Elohim. Señor mío y Dios mío.
Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿qué es lo que había hecho mal Tomás? Porque dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, pues lo que está diciendo realmente, Tomás como apóstol tenía el derecho de ver al Cristo resucitado, ¿vale? Como apóstol. Porque si él no ve al Cristo resucitado, él no es un testigo ocular del Evangelio, de la resurrección de Cristo. Así que él podía pedir eso, nosotros no. Ellos, como dice Lucas 24, cada uno de vosotros sois testigos de estas cosas. Él tenía que ser testigo ocular. Y sobre eso se cimenta toda la predicación de la iglesia. Tomás tenía derecho a hacerlo, tú y yo no. ¿Vale? Pero ahora tenemos que entender cuál era el problema. ¿Por qué Jesús entonces le parece que le reprende, ¿no? O sea, respondió, dice, porque me has visto, has creído, bienaventurados, felices, dichosos, los que no vieron y creyeron. Pues ¿sabéis por qué es la reprensión? No porque él no tuviera el derecho a verlo, sino porque, vamos a volver a Juan capítulo 17, Juan 17, buscad el pasaje por favor, Juan 17, versículo 20. Y ahí tenemos la oración sacerdotal de Jesús. Y Jesús está otra vez orando por los apóstoles, delegándolos en oración para que ellos vayan y hagan la obra que él también vino a hacer y a anunciar el Evangelio. Pero en este punto, Jesús deja de orar por los apóstoles y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ajá. O sea que Jesús está orando no solo ya por los apóstoles, sino que está orando por ti y por mí, por los que hemos de creer por la palabra de ellos. Por eso ellos tenían autoridad de predicar y de escribir el Nuevo Testamento. ¿Sí? Muy bien. Nosotros creemos en las palabras de ellos y por eso nos hacemos creyentes. Y Jesús dice, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son? Está pensando en todos los creyentes de todas las épocas que van a basar su fe no en la evidencia de un testigo ocular, sino en las palabras de sus delegados, de sus emisarios reales, que son los apóstoles, los cuales también se dice que juzgarán a las 12 tribus de Israel. O sea, son sus emisarios reales. Ahora tenemos que entender, entonces, pero nosotros tenemos que creer por las palabras de ellos. Y parte de ese ellos es Tomás. Porque Tomás es un apóstol. Entonces, mirad lo que nos sale con todo esto. La razón por la que Jesús le reprende, por la que le dice, por cuanto has visto, has creído, bienaventurados que creen sin haber visto, la razón por la que se lo dice es porque Tomás tenía que haberle creído a la palabra de los apóstoles. Porque los apóstoles son ese grupo sobre cuya palabra uno tiene que cimentar su fe. A lo mejor no es confiable creerle a una persona, ¿vale? Que te dice que ha visto cualquier cosa, pero son los que estuvieron 3 años con él. Y además no es uno. Eran 10 apóstoles. Encima los del camino de Emaús, seguramente. 12. Las mujeres. Los hombres del camino de Emaús, sin contar a las mujeres. Todos ellos le están diciendo, mira, hemos visto al Señor resucitado. Y él, como creyente, no como apóstol, como creyente, en lugar de depositar su fe en las palabras de los emisarios de Cristo, ¿sí? De los testigos oculares, que lo vieron y que son autorizados por él para que la iglesia base su fe en él, él dijo, no, yo necesito para creerlo yo necesito verlo. El problema era ese, no es que si tenía que aparecerle Cristo o no, que sí que tenía que aparecerle para que él sea un testigo ocular, pero su fe, su
aceptar la resurrección como verdadera, no tenía que depender de la aparición. Su fe personal no tenía que depender de la aparición, tenía que depender de su fe en las palabras de los apóstoles, en los 10 que lo vieron como mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Creo que esto resuelve muchas preguntas, porque siempre se dice y se espiritualiza eso de que bienaventurados los que creen sin haber visto, y tú que eres tan racionalista siempre buscas las evidencias. No, es que hay que buscar las evidencias. Nosotros no tenemos que creer en cualquier cosa, no estamos llamados a cometer un suicidio intelectual. Tenemos que creer, pero nuestra fe tiene que estar basada en razones, tenemos que tener una fe razonable. Y lo que él le reprende a él es que él no le creyó a los testigos oculares. No es que uno no tenga que tener evidencia para su fe, sino que teniendo a los testigos oculares, una multitud de personas, tenía que haber creído y aceptado como creyente, como persona individual. Ahora, como apóstol tenía que haberlo visto resucitado y Cristo se le ha aparecido. Y le llaman Adonai Elohim, mi Señor y mi Dios. Vamos a concluir entonces este mensaje. ¿Os acordáis que acaba de culminar el 29 diciendo, bienaventurados, felices los que no vieron y creyeron, que seríamos tú y yo? Mira, propósito del libro. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos. Muchas otras, Muchas otras. Algunos dicen que tenemos como 36 días de la vida de Cristo anotados en los evangelios, de los 3 años que estaría con ellos. Hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Este rollo es este libro, porque se enrollaba, ¿no? Pero estas, versículo 31, han sido escritas, ahí está, por la palabra de ellos, para que crean por la palabra de ellos. Y estas han sido escritas para que creáis, en base al testimonio apostólico, que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo, a medida que confías en este mensaje del Evangelio, tengáis vida, Zoe, vida, esa vida eterna, en su nombre. A los que le recibieron, ¿sí? A los que creen en su nombre, dice Juan al principio, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy la elección está frente a ti. Tienes que elegir. ¿Voy a seguir creyendo mis propias teorías acerca de Jesús? ¿Voy a seguir en un escepticismo injustificado cuando tengo tantos testigos oculares, los apóstoles de Cristo? ¿Voy a entregarme a Él, a la fe verdadera, más razonable, que ha transformado el mundo entero hasta nuestros días, trayendo el mayor bien que en la historia de la humanidad haya venido alguna vez a través de alguien o alguna religión o algún sistema? Y fue a través del mensaje de Cristo, del que ha resucitado, del que resucitó en el día 1, el que es la luz, el que es bueno. Gloria a su nombre. Espero que esto os haya ayudado a entender 3 cuestiones. El día 1, ¿por qué? La remisión de los pecados. ¿Y por qué? Jesús le dijo lo que le dijo a Tomás. Porque son 3 cosas bastante importantes. Espero que el Señor os bendiga y que podáis llevaros esto a vuestra casa, vuestra semana. Señor, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a asimilar y a entender todo lo que hemos escuchado y a vivir de manera consecuente con lo que nos has dicho. Porque somos emisarios tuyos, fuimos enviados de manera menos directa, pero también fuimos enviados, pues el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones, a todas las etnias del mundo. Y nosotros somos, Señor, tu iglesia, somos tu cuerpo y deseamos hacerlo. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a hacerlo, siendo llenos del Espíritu Santo y anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Amén. Amén.